Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a la primera lección del tercer curso avanzado, la obra de Cristo, afianzamiento y profundización, enseñanza moral y filosófica. Amor y sabiduría son la esencia de la acción divina. Pero antes de comenzar con esta lección, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Y como dije, la lección 1, que se trata de la purificación de mente, alma y cuerpo físico visible. Mensaje. Con cada enseñanza, con vislumbres del nuevo conocimiento, que a través de la obra del Cristo expresada como misión de amor, deberá recibirse y quedar para la humanidad del futuro, van adquiriendo un nuevo aspecto de responsabilidad, una responsabilidad más intensa y profunda, una responsabilidad que es imposible eludir. El conocimiento que les llega desde lo superior trae en sus palabras, en sus vibraciones, nuevas fuerzas que van penetrando en ustedes y que, al quedar en sus células físicas, visibles e invisibles, y en su partícula espiritual, forman base para nuevas vibraciones superiores. Deben comprender, en consecuencia, cuán intensa se hace la necesidad de la constante purificación de su mente, de su alma y de su cuerpo físico visible. Mente, alma y cuerpo físico visible son tres aspectos físicos diferentes que conforman su ser humano y están íntimamente unidos, célula a célula. Las vibraciones que reciben desde lo superior, al recibir el nuevo conocimiento, les penetran completamente en su aspecto espiritual, en su mente, en su alma y en su cuerpo físico visible. Explicación. Este es un concepto que debe comprenderse perfectamente, porque explica cómo, al adquirir nuevos conocimientos, adquirimos nueva responsabilidad, no solamente por lo que se nos enseña, que nos abre panoramas insospechados en el conocimiento de la vida, sino porque cada palabra, cada frase que trae de un plano superior un conocimiento, trae la vibración del plano del cual proviene, y esa vibración nos penetra a través de la partícula espiritual, en mente, en alma y en cuerpo físico visible. Quiere decir que, habiendo recibido conocimiento, hemos recibido también vibraciones, las vibraciones inherentes a ese conocimiento. Esas vibraciones nos dan no solamente capacidad para vivir y actuar de acuerdo con el conocimiento que se recibe, sino también la responsabilidad de vivir y actuar de acuerdo con el conocimiento recibido. Mensaje. El espíritu es por sí mismo puro, pero la mente, el alma y el cuerpo humano que el espíritu utiliza no son siempre puros, sino que, por el contrario, muy frecuentemente vibran en forma intensamente negativa. Han adquirido el conocimiento que les permite saber
que su mente y su alma deben vibrar positivamente y además tienen capacidad para lograrlo, así como también tienen inteligencia suficiente para procurar mantener su cuerpo puro. Al decirles cuerpo puro, no queremos significar que deban abstenerse de todo lo que aún constituye necesidad en la vida humana, sino un cuerpo que no se enlode, deformando y degenerando las funciones orgánicas nobles por sí mismas, ya que es noble todo lo que por ley debe realizarse para mantener en perfectas condiciones la vida del instrumento que necesita utilizar el espíritu. Enlodar su cuerpo físico significa degenerar las funciones que le son propias, degeneración que puede realizarse en cualquiera de los aspectos de la necesidad de su cuerpo físico, sea transformando la necesidad de alimentación en glotonería y gula, sea adquiriendo el hábito de la pereza, que significa la negación del ejercicio físico y mental imprescindible, o realizando en forma inadecuada la función procreadora. Explicación. Al hablarnos de la necesidad de la purificación para poder recibir el nuevo conocimiento que, como acabamos de decir, significa a la par nuevas vibraciones sutilísimas, se ha insistido constantemente en la necesidad de la purificación mental y emocional sensorial. Y también se nos ha hablado a veces de la necesidad de la purificación del cuerpo físico visible. La insistencia en la necesidad de la purificación mental y emocional sensorial con, podríamos decir, un casi olvido de la purificación del cuerpo físico visible es debida a que toda función que realiza voluntariamente el cuerpo físico visible se origina en el cuerpo emocional sensorial y en el cuerpo mental, es decir, en nuestra alma y en nuestra mente. En consecuencia, si purificamos nuestra mente y nuestra alma, nuestro cuerpo físico visible se purificará por sí mismo, porque si no tenemos pensamientos que conduzcan a la deformación de las funciones que le son propias al cuerpo físico visible, ni sensaciones, ni deseos de realizarlas en esa forma, nuestro cuerpo físico visible no se enlodará y solamente será menester para él mantener las reglas de higiene que nos fueron dadas en lo que respecta a la alimentación higiénica, a la respiración desintoxicante, al ejercicio físico necesario y al funcionamiento normal de los órganos excretores y demás, todo lo cual puede hacerse fácilmente. Como vemos, para obtener y mantener la purificación del cuerpo físico visible, es imprescindible la purificación de la mente y del alma, porque es en la mente y en el alma donde se generan las vibraciones a las cuales responde luego el cuerpo físico visible. Mensaje. Es este un aspecto que debe ser sumamente atendido. Muchas veces se les habló de la purificación de sus cuerpos físicos visibles e invisibles. Saben que la purificación de sus cuerpos físicos invisibles deben obtenerla mediante el cuidado y el análisis constante de sus pensamientos, sentimientos, emociones,
sensaciones y reacciones. La purificación de su cuerpo físico visible no la han atendido en la forma de vida, sea por ignorar la forma de hacerlo o porque no le dan la importancia que tiene. Es, pues, necesario aclararlo. La purificación de su cuerpo físico visible se refiere a la higiene externa y a la higiene interna, a la eliminación de todo lo que constituye impureza externa y a la perfecta eliminación de todo lo que debe ser eliminado de su cuerpo, sea por conducto intestinal, por vía urinaria o por la transpiración, preocupándose porque la eliminación de toxinas del organismo sea realizada en la mejor forma posible. Cada uno debe, pues, estudiar y corregir lo necesario para obtener la máxima eliminación de los elementos tóxicos producidos en el propio funcionamiento orgánico. Su cuerpo físico visible tiene funciones destinadas al mantenimiento de la vida humana presente y su prosecución futura, y esas funciones, en muchísimos casos, han sido deformadas. La alimentación, que debe ser sobria y reducida a la obtención de la energía necesaria y al mantenimiento de la salud, es, en cambio, en el común de los hombres, un placer que contempla casi exclusivamente el halago del paladar, en detrimento de la necesidad del organismo. Es un aspecto que deben analizar cuidadosamente, consultando a la ciencia si fuere necesario y ateniéndose a una dieta en la que estén incluidos los elementos que su organismo necesita e ingiriéndolos en la forma y cantidad requeridas, teniendo como finalidad la salud y la energía del cuerpo y no la satisfacción de gustos y placeres. Explicación. En muchas lecciones ya se ha hablado de la necesidad de mantener el cuerpo físico visible libre de toxinas, y aquí se aclara una vez más cómo debe hacerse. En lo referente al aspecto de la alimentación, debe prestarse suma atención porque aún eliminando de nuestra dieta, como lo hacemos, la carne, el alcohol y el café, hay muchos alimentos que podemos y que debemos ingerir porque la necesidad no es solamente privarnos de ciertos alimentos, sino también elegir los alimentos que necesitamos sin desviarnos hacia la cantidad o la calidad que halague al paladar. Debemos comer la cantidad necesaria de aquellos alimentos que nos proporcionarán la energía y las fuerzas que necesitamos para mantenernos en estado de salud, es decir, que debemos elegir los alimentos que contengan las sustancias y los alimentos que nuestro organismo necesita para mantener equilibradamente su funcionamiento, lo que significa mantenerse en estado de salud. Ese estado de equilibrio es el estado de salud para el organismo, es decir, que además de renunciar a la carne y el alcohol en la alimentación, debemos preocuparnos por no ser golosos ni glotones. Debemos alimentarnos en calidad y cantidad, de acuerdo con la necesidad del organismo y no buscando halagar al paladar. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muchísimas gracias.